cálmate, cálmate. Ya no llores. Ya no llores, ya no llores. Ay. ¿No sabes qué hacer? Escucha la siguiente media hora. Es momento de Trabajando Juntos. Trabajando juntos con amor, lo que hagamos nos saldrá mejor. Trabajando juntos con amor, lo que hagamos nos saldrá mejor. Hola papás, hola mamás, ¿qué tal familia? Qué gusto saber que nos acompañan en esta media hora dedicada a ti que eres un adulto responsable y que busca mejorar pautas y prácticas de crianza. Mi nombre es Edgar Garduño Ortiz, el día de hoy con una transmisión especial esta semana. Los 2 días vamos a estar charlando vía telefónica con una supervisora de módulo que está desde Juárez, Nuevo León, para platicarnos de un tema muy interesante y que tiene relación con algo que ya se avecina. Alicia Guajardo Reyes, supervisora de módulo, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar. Buenos días a ti, ¿verdad? Y a tu gente, ¿verdad? En la radio. Pues esperamos aquí estar a tu servicio para lo que estamos en la educación inicial, hablar sobre un tema tan importante que nos vas a mencionar en este momento. Y que tú vas a estarlo comentando, porque sabemos efectivamente que a través de educación inicial, pues se fomentan las tradiciones de nuestro país y algunas actividades incluso incluyen desfiles y van, de repente yo me acuerdo que han hecho también festivales relacionados con la cosecha y es cuando los niños van disfrazados de alguna verdura, alguna legumbre o la fiesta de las Naciones Unidas, ya viene Navidad. Es decir, muchas actividades que en el transcurso del año podemos desarrollar como parte de festividades que son de una tradición y que de alguna forma, Alicia, nos pueden ayudar en mucho para propiciar desarrollos en nuestros niños de menos de 4 años. Así es, Edgar. Pues si gustas, estoy a tu disposición en cuanto a la pregunta que me hacías ahorita, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿tú qué es lo que hacen con educación inicial en estas fechas en donde ya se avecinan 2 fiestas importantes una es de la cultura norteña, que tiene que ver con el famoso Halloween, que se festeja mucho sobre todo en la franja norte de México, y otra que tiene que ver con algo que sí es a nivel nacional, que es la tradición del Día de Muertos. En educación inicial, ¿de qué forma lo festejan, Alicia? Platícanos. Sí, pues en cuestión de la primera, ¿verdad? Nosotros vemos que podemos apoyar a los niños referente a la de la cosecha, ¿verdad? Ajá, ándale. Pues tratamos de hablar sobre todo sobre la importancia de que podemos tener alimentos, ¿verdad? Frescos y que podemos tener la noción de que entre más frescos sean, estos van a ser mucho más nutritivos hacia el cuerpo y estos vienen del campo. Entonces, al venir del campo, pues nosotros invitamos a los niños a que los padres de familia colaboren con ellos, disfrazándolos de alguna manera con cualquier tipo de alimento. Los alimentos pueden ser muchísimos, ¿verdad? Los más nutritivos, hasta los más, los que menos debemos también de consumir, bueno, esos los hacemos a un lado, pero la forma de hacerlo es invitando a los padres a que hagan un tipo de disfraz a través de materiales de reciclaje, ¿verdad? Donde ahí no hay ningún costo, ¿verdad? Para el padre de familia y que hace ver al niño ya con la creatividad que se le dé el padre y que venga vestidito, realizar un tipo de campaña, ¿verdad? O de desfile donde los niños lo realizan en la comunidad y pues caminamos durante el transcurso de la tarde o de la mañana estos desfiles dando y promoviendo la buena alimentación. Qué padre que comentas esto del uso de materiales reciclables, que ha sido una constante en los grupos de orientación a padres, Alicia, donde se les invita no solamente en este caso de los disfraces a utilizarlos, sino también en la elaboración de muchos materiales didácticos que sirven para estimular a los niños. En este sentido, danos una idea. Por ejemplo, si a mi hijo le tocara ir disfrazado de una mazorca de maíz, de un maíz. Bueno. ¿Cómo se te ocurre que pudiéramos hacer el disfraz de maíz utilizando material reciclado?
de alguna manera con papel, con papeles, con papelaje, con nosotros le llamamos también el rasgado, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Bueno, ahí sí pudiera ser un poquito el ingreso que se hace de ir a comprar una situación de papel de China, que a fin de cuentas sí es reciclaje, o sea, no es costoso, y de alguna manera el que tú armes, ¿verdad? También con una caja de cartón, ¿verdad? Ándale. Aunado con este rasgado, pues utilizamos también engrudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la silueta, ¿verdad? La ponemos Ajá. en el piso, ¿verdad? Lo que es un cartón de un tamaño considerable para que donde tenga la medida aproximada del niño, ¿verdad? Ujú. Según la estatura, que por lo regular no trasciende más de, no sé, de los niños que se disfrazan a esta edad, pues están entre los, como lo sabemos, como trabajamos entre los 0 a los 4 años, y lo colocamos al niño en el piso con el cartoncito, hacemos la silueta del niño, ¿sí? Lo recortamos lo que es la parte del maíz, y Ujú. ya teniendo ese material, invitamos al niño a que rasgue ese papel. Después de que lo invitamos, Muy bien. ajá, Es involucrarlo desde la hechura, desde ahí comienza la estimulación. así es. Después de esto, Edgar, pues lo invitamos, ¿verdad? Y él está observando también lo que mami hace. Y de alguna manera, él empieza a cooperar, ¿verdad? Empieza a construir, empieza a imaginar, Claro, ¿verdad? definitivamente. Y se me está ocurriendo otra forma. Es que es cosa de echarle creatividad e imaginación, incluso los adultos, e invitar a que nuestros hijos también lo hagan. Por ejemplo, las cajas de huevos, de donde las rejillas de huevos, donde van los huevos. Ay, sí, Eso está fabuloso porque incluso ya trae así como que los brotes por atrás, o sea, así es, los chuponcitos o los chichoncitos, vamos a llamarles de esa forma, así es, que ok, ya pudieran ser los granos del maíz. sí, Entonces yo junto varias tapas con engrudo y después las pinto de amarillo y se las cuelgo a mi hijo, pues ya va a ujú. parecer una mazorca de maíz. Se me ocurrió, por ejemplo, esa parte, ¿no? Sí, así es, y yo creo que esos materiales están al alcance del padre de familia. Obviamente hay un tiempo, entonces el padre de familia, cuando tú le solicitas este material, obviamente todos tenemos, ¿verdad?, un tiempo para pedir estos materiales para poderlos tener reunidos y que no nos Claro. falte ninguno de estos elementos para crear y formar lo que queremos llegar a hacer de este tipo de material, le llamaríamos un disfraz, Exacto. ¿verdad? Que de hecho en la tradición antigua de los celtas, que es de donde viene todo esto allá en Europa, los niños de aquel entonces, incluso los adultos, se disfrazaban no solamente para celebrar la cosecha, sino también tenían la creencia de que era importante estar disfrazado porque según ellos en este periodo del tiempo del año es cuando el velo entre la tierra de los muertos y nuestra tierra se hace más delgado. Entonces, supuestamente tienen la posibilidad de traspasar ese velo tantos espíritus buenos como malos. Entonces, tenía la tradición de que se disfrazaban ellos para confundir a esos espíritus malos que tuvieran la intención a lo mejor de causarle un daño a nuestro niño, a nuestra familia, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. ellos justo utilizaban en aquel entonces puro material reciclado. Incluso hay por ahí ¿Verdad? litografías de aquella época donde ves a los niños disfrazados con hojas de maíz seco. Fíjate. O sea, y se me ocurre para el desfile del Día de la Alimentación, un Ajá, niño de espantapájaros, si con así una es. ropita vieja le pegas puras hojas de maíz seco y va a quedar maravilloso, ¿no crees? Sí, yo creo que también esos materiales también son al alcance del padre de familia, puesto que lo tienes en casa. Y cuando no es así, de esas tradiciones que me hablas, pues simplemente con lo que había ahí en los lugares esos, porque pues la cosecha ahí en realidad sí se Exacto. daba. O sea, Ajá, había muchos maíces, recortaba simplemente el maíz del campo, ¿verdad? ajá. Entonces, de alguna manera, hacías ese tipo de trabajo y reciclando eso, teniendo esa ropita que tú dices de casa,
pues ya se hace El espantapájaros. espantapájaros, y se llegaba a ser muy atractivo también para los niños, ya que también lo utilizaban, incluso el papá lo tomaba Ujú. para él, para después hacerlo y ponerlo en su milpa. Exactamente. Exactamente. Digo, ya lo rellenas después, lo pones en la milpa para espantar realmente pájaros y ya estás haciendo, Un como quien cuidado dice, un cuidado del del planteo, sembrado. y sobre todo estás haciendo uso de algo que hiciste junto con tu hijo y que se va a quedar para que tenga un servicio para el área donde estés cosechando. Y fíjate, tú lo estás comentando, allá donde tiene la posibilidad de cosechar, allá donde tiene la posibilidad de cultivar, pero acuérdate que muchos de nuestros compañeros que nos están escuchando en estos momentos, Alicia, y que tú los conoces muy bien, son compañeros que viven en Doctor Arroyo, en Galeana, Así en es. Sabinas Hidalgo, en Linares, y allá hay que aprovechar realmente todo esto que la naturaleza nos ofrece para poder armar una fiesta bonita de la cosecha, de Halloween y del Día de Muertos, que creo que es el más importante que debemos destacar en nuestro país. Así es, porque son tradiciones que, bueno, que por antaño nos han seguido y Ujú. que ya pronto se llegan estas fechas donde pues ya también empezamos a nosotros a ver, ¿verdad? Los que estamos en el área metropolitana y por igual también en las áreas cercanas, Ujú. donde ya se empieza a ver en las tiendas incluso los pan de muerto, ¿verdad? Que Ay, es una de las tradiciones delicioso, sí, sí, sí. riquísimas, ¿verdad? No nada más eso, sino también qué es lo que se utilizaba o qué es lo que necesitamos, la fotografía de la persona más querida, ¿verdad? Ujú. Es uno de los elementos importantes, el armar lo que es nuestro altar, Ajá, ¿verdad? ¿Qué significan los escalones? Son de 7 o escalones en algunos estados, en algunos estados de la República, no tienen que ser 7, en otros varía la exacto, cantidad exacto. y tiene su significado cada uno de ellos, también tomando en cuenta qué es lo que más le gustaba comer, ¿verdad? Ujú. A la persona que ya no está aquí y que de alguna manera esos alimentos se colocan en el altar, precisamente, ¿verdad? Muy bien, Alicia, nada más para aclarar una situación, creo que le sacamos a veces mucho la vuelta al festejo del Halloween. Yo lo quiero compartir de esta forma y me gustaría que también tú lo compartieras con toda tu cadena operativa. Todo esto tiene que ver mucho con las tradiciones antiguas de los pueblos de hace mucho tiempo. Y fíjate lo que tenemos por acá, Alicia. Dice que el Halloween, también conocido como Día de Brujas, es una celebración popular de culto a los muertos. Fíjate cómo se relaciona con lo nuestro, que es el Día de Muertos. No es casualidad que sucede el 31 de octubre, porque después del 31 de octubre, que se celebra el 1 de noviembre acá en México, pues comienza la celebración del Día de Muertos, que dura 2 días. Así es. Incluso radio escuchas, chéquense muy bien, y esto lo vamos a platicar el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía, para que estén pendientes de En Sintonía. Voy a estar como invitado hablando de lo que es el Samaín. Y justo la palabra Halloween, como tal, procede de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa víspera de todos los muertos. Entonces, el 31 de octubre, en los pueblos antiguos, la gente se preparaba de esta forma, con los disfraces, con las calabazas, con luz interna, con un chorro de rituales para proteger su casa de la llegada de los espíritus, que finalmente es lo que también celebramos acá en México con el Día de Muertos. Y entonces, cuando tú te empiezas a adentrar en los documentos antiguos y te das cuenta cómo todas las civilizaciones antiguas están conectadas con los ciclos naturales, te sorprendes, dices, wow, porque los mexicas, los aztecas también celebraban la muerte y le rendían culto a la muerte. De ahí el Día de Muertos. Y los celtas, que es donde viene lo del Halloween, le rendían también culto a los muertos. Entonces, ¿cómo ves, Alicia? Ujú. Sí, sí. Maravilloso, ¿no?
No, pues excelente. Yo creo que ya las fechas se nos acercan, ¿verdad? Dentro de ya de unos días Ajá. y nos irnos preparando, ¿verdad? Exacto. Y no tenerle miedo a estas celebraciones, porque lo más preocupante, ¿sabes cuál es, Alicia? ¿Sabes qué es? Que sí, los niños, pero también que por falta de información nos dejemos llevar por prejuicios y le cortemos la ilusión a los niños de, por ejemplo, salir a pedir dulces. Yo creo que es importante hablar con los niños. Desde pequeñitos ellos nos escuchan, ¿verdad? Ujú. Somos gente que podemos saber que ellos ya son pensantes. Entonces, el que nosotros motivemos a los niños, el que les expliquemos como padres, Ujú. ¿verdad? Como personas, como promotores educativos, el que les expliquemos que es una tradición y cuál es el significado. Es muy importante darles el significado de lo que es esta situación en la que vamos a realizar y que es una actividad muy bonita en la que vamos a disfrutar. Exactamente. En la que vamos a jugar. Y no son gratuitas las calabazas, no son gratuitos los monitos hechos con hojas de maíz seco, que son parte de las decoraciones de Halloween, no son gratuitas las arañas, las telarañas. Se incluyen también las calaveras dentro de esta celebración que es la víspera de Todos los Muertos. Pero vamos a seguir hablando de todo esto, Alicia. Está muy interesante. Gracias por estar con nosotros vía telefónica. Ahorita más ideas para cómo fabricar, incluso hasta adornar nuestra casa utilizando material reciclable. Correcto. ¿Pero te parece que Muy antes bien. vamos a un corte musical, antes una cápsula, el juego de acitrón, de un fandango, sango, sango, sabaré, y después celebrando los 30 años de OV7? ¿Tú conoces OV7? Sí. Oye, Un pues es que poco. son de nuestra época. La onda vaselina, ¿te acuerdas cuando empezaban? Sí, claro, no, excelentes grupos. Pues vamos a escuchar Grandes Bolas de Fuego y continuamos aquí en Trabajando Juntos. Lo que hagamos nos saldrá mejor. ¿Intentaste alguna vez? Una, dos, tres, acitrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré de barandela con su triqui, triqui, tran. Acitrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré de barandela con su triqui, triqui, tran. Acitrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré de barandela con su triqui, triqui, tran. Te paralizas, sacudas mis huesos, haces volar y volar mi cerebro. Cerca de ti, tus ojos veo como grandes luces de fuego. Busqué el amor y no lo tomé en cuenta, pero esta vez me voltó de cabeza. Prendo el motor, siento que vuelo como grandes luces de fuego. Dame un beso,
Ya, hijo, por favor. No te desesperes. Continúa con nosotros. Trabajando juntos. Trabajando juntos con amor. Continuamos aquí en Trabajando Juntos, ya estamos de regreso para seguir hablando de las tradiciones mexicanas y extranjeras a propósito de las celebraciones que ya se avecinan, y estamos charlando con Alicia Guajardo Reyes, supervisora de módulo de la zona 6 del módulo 24 de Juárez, Nuevo León. Seguimos, Alicia, fíjate lo que estoy aquí checando en los datos que traigo, Sí, Edgar. que también dentro de los elementos que se utilizan para decorar un hogar, para protegerlo, por la explicación que les daba de que se tenía la creencia de que en esta época es más fácil que los espíritus vengan a visitarnos, y se utilizan como protección para repeler a los espíritus malignos que durante estas fechas se cree que visitan nuestro mundo, el mundo de los vivos. Se tienen decoraciones como velas. La velas es muy importante porque es luz. De hecho, se utilizan mucho también en los altares de muertos. Las telas de araña, porque se cree que estas, al igual que el atrapasueños, capturan todas las malas vibras que puedan entrar. Los murciélagos y búhos, que son considerados depredadores nocturnos y protectores de la cosecha, porque ambos son muy buenos para regular las plagas. Así es que cuando vean murciélagos, búhos y lechuzas, cuídenlos mucho y quítense la idea errónea de que son nahuales o brujas. Eso no es cierto. Es que esa es la mala información que existe, ¿verdad? Es preocupante. Es que yo siempre, y a través de este programa y otros espacios que tenemos, Alicia, invitamos siempre a la gente a que se documente, a que lea, a que investigue, a que se informe, porque no hay peor error en tu vida que te quedes ignorante. Todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas, Alicia, y lo dijo Albert Einstein. Así es. Pero pues, para no quedarte hay que buscarle, ¿no crees, Alicia? Sí, fíjate, yo creo que es importante el siempre leer, ¿verdad? Es importante también que eso lo propaguemos, ¿verdad? Entre familias, entre los padres, entre maestros. Los niños hoy por lo regular no leen. Los padres de familia tampoco lo hacemos. A través de toda esta tecnología que nos ha envuelto el mundo, que hemos olvidado un poquito eso. Entonces el documentarnos nos va a permitir, ¿verdad?, valorar lo que tenemos, nuestras prácticas, y no perder nuestras tradiciones como lo ha sido esto, que lo vamos a vivir, y que tenemos que hacerlo de alguna manera que no se pierda. Tenemos que invitar a los escuchas, invitar a tu gente, invitar a los padres, maestros, en general, abuelitos, involucrar a todos los de la familia para realizar este tipo de acciones. Así es. Y bueno, a propósito de lo que es la tradición que decía del Samaín, que se llama Halloween, que te volvemos a recordar para que la gente que todavía piensa que es una celebración que hay que evitar con los niños, porque lo único que busca es fomentar el satanismo, y que empiezan con todas esas ideas erróneas, te recuerdo que Halloween procede de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa víspera de todos los muertos. Es la preparación para nuestra celebración del Día de Muertos. Así es que no tengamos miedo de celebrarla con nuestros hijos y no Sobre todo, invitarlos a los niños a que realicen actividades. Hay miles de actividades para el Día de Muertos. Una de ellas, también podemos hacer marionetas, a la cual le podemos llamar marioneta saltarina. Para esto requerimos una calaverita. Es un dibujo nada más de una calaverita que podemos tener. Le sacamos una copia, le empezamos a poner sus piernitas, de alguna manera con algunos resortitos, y podemos también disfrazar a nuestra calaverita. ¿Verdad? ¡Ay, qué padre! Esa marioneta saltarina. Así es. También le llamamos a otra muy conocida, dice una huesuda artística. Le podemos poner nombre a todo ese tipo de cositas que podemos hacer el Día de Muertos, y también le podemos llamar una chalaca coqueta. Ándale. Entonces, los niños les va a ayudar, ¿verdad?, a crear, a formar, ¿verdad?, a imaginar, como te decía hace rato, y a tratar de invitarlos a que vivan esto sin miedo. Exactamente.
Exactamente. Sino que tal vez- Incluida la víspera de Todos los Santos, ¿no? Que es esta que estoy comentando el 31 de octubre, en donde también podemos hacer la calabacita bailarina, ¿no? O sea, Ajá, entonces esa es una más. Anteojos calaverita, también Ujú. podemos hacer eso. Exactamente, anteojos calaverita o calabacita o espantapájaros, el espantapájaros reggaetonero. No sé, echar a Sí, volar la imaginación con nuestros hijos, hacer varias marionetas, incluso hasta organizar un espectáculo para presentarlo con toda la familia el Día de Muertos, ¿no? ajá, invitando también a los padres a que participen, ¿verdad? Porque lo podemos hacer de una manera que también el niño participe y desarrolle el lenguaje, Así que es, nos diga qué es lo que hizo, así es. ¿verdad? Y que lo exponga durante las sesiones que damos, ¿verdad? Que las expongan y que los niños pierdan el miedo también de querer hablar con los demás. Al contrario, a invitarlo a que socialice, a que qué hiciste, cómo lo lograste, invitar a que esta tradición es buena y vamos a lograr muchas cosas a través del juego. Así es, y tú ya lo estás mencionando, subráyalo de nuevo ya para ir cerrando el programa, Alicia. Todo esto que te estamos comentando de cómo celebrar las tradiciones mexicanas y también, ¿por qué no?, las extranjeras, tienen como fin principal que tu hijo de menos de 4 años emprenda su camino hacia la socialización. Porque la socialización, si no sucede en los primeros 4 años de vida, cuando sea más grande el niño va a batallar para establecer relaciones humanas. Y esto no lo queremos, ¿verdad? Claro, ¿no? Y que uno de los propósitos es que el niño haga todo esto, ¿verdad? También que colabore, participe, conozca también las reglas, ¿verdad? Ujú. Que conozca otras, aparte de la socialización, pues que intervenga con los demás, que se Ujú. integre con los demás. Exactamente. Pero bueno, Alicia, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo sobre estas tradiciones y a celebrar estas fechas, gozar del otoño, del equinoccio de otoño, aprendan y junto con sus hijos practiquen a tener a flor de piel los 5 sentidos y perciban lo que sucede a su alrededor. El clima está cambiando y no es gratuito que para las civilizaciones antiguas se generaran estas tradiciones justo en estas fechas donde la naturaleza parece morir. Lo digo en el sentido de que las hojas se caen, algunos animales se van a hibernar, como que el clima siempre está nublado y fresco, y sobre todo, esta fecha es de las noches más largas de todo el año. Entonces, a percibir lo que nos rodea en la naturaleza, disfrutar de esas festividades y sobre todo a cuidarse. Pero vamos a seguir platicando contigo en la próxima emisión, Alicia, ¿te parece? Porque Sí, hay muy que bien. ahondar más en el Día de Muertos y todo lo que podemos hacer. Correcto, muchas gracias, Edgar, por tu invitación. Estamos en contacto, Alicia, y agradezco en los controles técnicos a Jesús Guerra. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que para construir lazos afectivos, vámonos todos corriendo. Educación Inicial. Edgar Garduño Ortiz se despide de ti. Ay, Todo tiene solución si estamos trabajando juntos. Síguenos escuchando en la próxima emisión. Trabajando juntos.